Nunca me ha gustado hablar mucho de mi pasado, no por vergüenza, sino porque a veces duele recordar, y también porque hay quienes me ven hoy, traje elegante, reloj caro, auto de lujo, y creen que siempre viví así. Pero la verdad es que yo fui ese niño flaco en la esquina, con sandalias rotas, que sonreía con los ojos aunque el estómago estuviera vacío. Crecí en un callejón estrecho, donde la luz del sol solo entraba después de las 9 de la mañana. Nuestra casa era de madera vieja, el techo crujía cuando hacía viento, y la lluvia, la lluvia. Cuando caía fuerte, era un caos. Nos acurrucábamos en una esquina del cuarto, rezando para que el viento no se llevara todo. La cocina siempre tenía un olor tenue a arroz quemado, porque muchas veces era lo único que había. Y cuando no había ni arroz, mi mamá calentaba agua con sal y la servía como si fuera sopa. Mi mamá, doña Carmen, era una guerrera. No tenía estudios, pero sí mucha dignidad. Lavaba ropa ajena, limpiaba casas, hacía tamales para vender. Nunca se quejaba. Solo lloraba en la madrugada, cuando pensaba que estábamos dormidos. Yo fingía dormir, pero lo escuchaba todo. El sonido de su llanto era peor que el del estómago vacío. Era el sonido de la impotencia, del miedo, de la tristeza por no poder dar lo básico a sus hijos. Mi papá, se fue cuando yo tenía 8 años. Dijo que iba a buscar trabajo en otro estado. Nunca volvió. Nos dejó con una bolsa de ropa y un vacío en el corazón. Recuerdo a mi mamá quemando una foto suya en el patio. No dijo nada, pero entendí. Era su forma de decir que desde ese momento solo podíamos contar con nosotros mismos. Ese día hice una promesa de niño, pero con el peso de un hombre. Me dije en voz baja, algún día voy a ser rico, y tú, mamá, nunca más vas a llorar por falta de comida. Ahí en ese patio de tierra, con los ojos llenos de lágrimas y los pies cubiertos de polvo, nació mi ambición. Empecé a trabajar desde pequeño. A los 10 años vendía chicles en los semáforos. A los 12 lavaba autos y cargaba bolsas en el mercado. Cada moneda que ganaba la guardaba como si fuera oro. Todavía recuerdo la emoción de recibir mi primer billete de 100 pesos. Sentí como si hubiera ganado la lotería. No fue fácil. Dormí en suelos duros, soporté humillaciones de patrones, pasé frío, hambre, pero nunca me rendí. Lo que me mantenía en pie era esa promesa. Y claro, mi madre. Verla sonreír, incluso con tan poco, era mi mayor motivación. La miraba y pensaba, ella merece mucho más. Poco a poco fui creciendo. Aprendí sobre ventas, negocios, administración, hice contactos y cuando menos lo esperaba, ya tenía mi primera empresa funcionando. Luego vinieron otras. El dinero empezó a llegar. Las deudas dejaron de ser una pesadilla. Logré comprar una buena casa para mi mamá, y el día que se sentó en el sofá nuevo y me dijo, ahora sí puedo dormir en paz, lloré como niño. Hoy tengo lo que muchos llaman éxito. Una familia estable, una esposa maravillosa, 2 hijos que son mi orgullo. Emiliano, de 8 años, y Valeria, de 5. Van a las mejores escuelas, tienen todo lo que yo no tuve. A veces me preocupa que no conozcan el valor de las cosas, pero intento enseñarles. Intento ser ejemplo, aunque con el tiempo uno se va perdiendo un poco. El trabajo consume, los problemas te distraen, y sin darte cuenta te vuelves más frío, más lejano, incluso sin quererlo. Fue en uno de esos momentos de agotamiento que decidí tomar vacaciones en familia. Sofía, mi esposa, siempre me decía, necesitas parar un poco. Vivir también es descansar, no solo luchar. Así que escogí una playa tranquila, lejos del ruido. Un lugar sencillo, bonito. Solo quería respirar. Quería ver a mis hijos correr descalzos en la arena. Y fue precisamente en ese viaje donde algo sucedió. Algo que cambió mi vida para siempre. Pero esa parte te la cuento en el próximo capítulo.
Recuerdo perfectamente el día en que decidimos viajar. Era un viernes caluroso y yo estaba atrapado en la oficina, ahogado entre reuniones, correos, planillas, llamadas, decisiones. La cabeza me latía. ¿Has tenido ese tipo de día en el que lo tienes todo, pero por dentro no sientes nada? Así estaba yo. Fue Sofía, mi esposa, quien se me acercó con voz suave y me dijo: «Amor, ¿por qué no te das un descanso? Te haría bien, y a los niños también». Ella siempre ha tenido ese don para saber cuándo es hora de ponerme un alto. Y en 1900, ese momento supe que tenía razón. La última vez que había estado realmente presente con mis hijos, ni siquiera lo recordaba. Así que elegí una playa tranquila, alejada de los centros turísticos. Nada de resorts, lujos ni hoteles 5 estrellas. Solo quería aire. Quería estar con ellos, sin reloj ni agenda. Llegamos un sábado por la mañana. Emiliano saltó del coche con su mochila gritando que iba a pescar cangrejos. Valeria corrió a abrazar a Sofía, pidiéndole helado. La posada era modesta, de madera, con una red colgando en la terraza, y ese olor a sal y madera vieja que tanto me recordó a mi infancia. Por un instante me sentí liviano. Pero bastó con dar unos pasos por la playa para darme cuenta de que no todo era tan sereno. Cada pocos metros alguien se acercaba a ofrecer algo. Un señor con paletas, una joven con dulces, un muchacho vendiendo lentes de sol, 2 niños con bolsitas pidiendo unas monedas, y luego otro y otro más. Era como si la playa estuviera dividida en 2 mundos, uno que descansaba y otro que luchaba por sobrevivir. Y mientras más caminábamos, más me sentía abrumado. Al principio ayudé. Compré unas paletas, dejé unas monedas aquí, otras allá. Pero sinceramente al poco tiempo empecé a sentirme incómodo. Me sentía invadido. Solo quería caminar con mi familia, sentarme junto al mar, ver a mis hijos hacer castillos de arena. Pero cada 5 minutos alguien venía a pedir, a insistir, y por dentro empecé a endurecerme. Hay mucha gente que se aprovecha. No todos realmente lo necesitan, dije, intentando justificar lo que sentía. Sofía me miró de reojo, tranquila, y solo dijo: «¿Y tú cómo sabes quién? Finge y quién tiene hambre de verdad». No le respondí. Su mirada me hizo callar, pero no me convenció. Me seguía sintiendo incómodo, y ese malestar, esa mezcla de culpa y fastidio, me estaba cerrando por dentro. Entonces entramos a un restaurante rústico de madera al lado de la playa. Ese tipo de lugar con olor a pescado frito y sal marina. Solo quería sentarme, desconectarme. Emiliano ya tenía hambre, Valeria también. Nos sentamos bajo la sombra de un árbol enorme, con ramas que cubrían las mesas. El mesero, un hombre mayor muy amable, nos trajo el menú. Pedí pescado a la plancha con arroz y ensalada. Un almuerzo tranquilo, lejos de todo aquel ruido. Pero entonces sucedió. Un niño, delgado con la piel quemada por el sol, ojos grandes y brillantes pero cansados. Se acercó a nuestra mesa con pasos suaves. No tendría más de 9 años. Llevaba un short roto, una camiseta agujereada y los pies descalzos, llenos de arena. Me miró con una ternura que no esperaba y dijo con una voz bajita: «Señor, ¿cree que le va a sobrar un poquito de comida?». No lo pensé. Respondí casi sin mirarlo: «Ahorita no, niño, ándale, vete». No lo grité. No fui grosero, pero tampoco fui humano. Solo lo dije como quien aparta una molestia. El niño bajó la cabeza sin decir nada. No insistió. Solo se fue. Y se fue con una dignidad que me pesó en el alma. Sofía me miró en silencio. No me dijo ni una palabra. Y no hacía falta. Porque por dentro yo ya me estaba sintiendo culpable. Pensaba: ya ayudé a varios hoy, no puedo ayudar a todos. Solo quiero comer con mi familia. Pero en el fondo, sabía que no era eso. Ese momento fue el inicio de algo. Y lo que pasó después fue lo que realmente cambió mi corazón. Esa imagen del niño alejándose
no me salía de la cabeza. Aunque el mesero trajo el pescado humeante y recién hecho, yo no sentía apetito. Era como si el silencio de ese niño gritara dentro de mí, aunque por fuera intentara fingir normalidad. Tomé el tenedor, serví un poco de arroz en el plato de Emiliano, otro poco para Valeria. Intenté sonreír, pero algo me tenía incómodo. No era el calor, no era el bullicio, era algo adentro, algo que apretaba el pecho. Emiliano, que siempre es risueño, hablador, estaba raro, silencioso. Movía el arroz en el plato, pero no comía. Sus ojos iban del plato al suelo. Valeria, todavía muy pequeña para entender lo que había pasado, comía distraída, jugando con el tenedor. Y fue entonces cuando lo escuché. Un sonido suave, casi imperceptible, como si alguien sollozara. Me incliné, un poco curioso, y miré por debajo de la mesa. Ahí estaba él, el mismo niño de antes, arrodillado, encogido, con las manos temblorosas, recogiendo pequeñas porciones de comida que Emiliano dejaba caer disimuladamente desde su plato. Mi hijo, con su carita seria, fingía comer, pero en realidad empujaba trocitos de pescado y arroz al borde de la mesa, haciéndolos caer. El niño tomaba la comida con rapidez, con las manos sucias pero suaves. No hacía ruido, no hablaba, solo comía, con hambre, con vergüenza, con educación. Me paralicé. El tenedor se me cayó de las manos. Sentí un nudo en la garganta. Todo, el ruido alrededor, el mar, los platos, las risas, desapareció. Era como si el mundo se hubiera detenido y solo existiera esa escena. Mi hijo alimentando a escondidas a un niño que yo había ignorado. Levanté la vista. Emiliano me miraba. No dijo nada, pero sus ojos hablaban fuerte. «Papá, esto es lo correcto». No aguanté. Bajé la cabeza, me tapé los ojos y lloré. No fue un llanto escandaloso, fue un llanto contenido, doloroso, porque entendí que a pesar de haber salido de la pobreza, había dejado que el éxito me hiciera ciego. Sofía, sentada a mi lado, tomó mi mano con ternura. No dijo una palabra, y en ese gesto me dio el permiso de derrumbarme por dentro sin juicio. Respiré profundo, me limpié el rostro, me incliné hacia el niño. «Oye, ¿cómo te llamas?» El niño se encogió. No sabía si responder. «Kael. ¿Tienes mucha hambre, Kael?» Asintió con la cabeza, bajito. «Entonces ven, siéntate aquí con nosotros. Eres nuestro invitado, ¿sí?» Sus ojos se abrieron como platos. «¿De verdad, señor?» «De verdad, hijo. Me equivoqué contigo y quiero corregirlo». Emiliano sonrió, como si se hubiera quitado un peso de encima. El mesero se acercó curioso por la escena. «¿Podría traer otro plato para este joven?» «Por supuesto, señor», respondió con una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Que él se sentó despacio. Miraba a todos lados, nervioso, como si no creyera que eso estaba ocurriendo. Y fue entonces cuando Valeria, con su ternura natural, le ofreció una papa frita y dijo: «¿Te gustan estas? A mí me encantan». Que él rió, una risa chiquita, sincera, y fue la primera vez que lo vi sonreír. Esa mesa que antes era solo para nosotros se volvió algo más, algo verdadero, algo que no se compra con dinero. Y yo entendí que ese viaje no era para descansar, era para despertar. Después de ese almuerzo, algo dentro de mí cambió, algo profundo, como si en ese instante la vida me hubiera dado una bofetada, una lección que no vino de ningún libro, ni de una charla inspiradora. Vino de mi hijo, un niño de 8 años, con un corazón tan limpio que me obligó a recordar quién era yo antes de volverme ese adulto lleno de excusas. Kael comió con nosotros como si estuviera pisando la luna. Masticaba despacio, agradeciendo cada bocado. Miraba a su alrededor con timidez, con miedo.
Era como si supiera que su presencia ahí era un milagro que podía terminar en cualquier momento. Emiliano, en cambio, estaba en paz. Sonreía. Compartía todo con Kael, incluso su jugo favorito. Y Valeria comenzó a jugar con él como si lo conociera de toda la vida. No preguntó quién era ni de dónde venía. Solo lo aceptó. Y yo me quedé en silencio, observando, luchando conmigo mismo. Porque ese gesto, ese plato compartido bajo la mesa, me había sacudido de una forma que no sabía cómo explicar. En ese almuerzo, mi hijo me enseñó más sobre humanidad que años de conferencias de negocios o consejos de gurús del éxito, y eso dolía, porque entendí que en algún punto del camino me había blindado contra el dolor ajeno, contra la pobreza, contra la compasión. Después de comer nos quedamos sentados mirando el mar. El sol brillaba sobre la arena y la brisa salada se colaba entre las ramas. Era una tarde tranquila. Las olas iban y venían con ese sonido rítmico que por un momento me calmó. Emiliano, Valeria y Kael se pusieron a jugar en la arena, cavando agujeros como si fueran exploradores. Yo me quedé de pie, apoyado en una columna de madera del restaurante, sintiendo un nudo en la garganta que no me dejaba en paz. Pensé en mi infancia, en los días en que yo mismo pedí comida y escuché un no. Pensé en mi madre, que muchas veces dejó de comer para que yo pudiera hacerlo. Pensé en cuántas veces en los últimos años había dicho no puedo ayudar a todos, solo para justificar mi indiferencia. Sofía se acercó y me tomó la mano. ¿Estás bien, amor? Tardé en responder, pero cuando lo hice, apenas y me salió la voz. Me convertí en el hombre que juré que nunca sería. Ella no dijo nada más, solo me abrazó. Minutos después, cuando los niños volvieron sucios de arena y riendo, Kael me miró y me preguntó con una seriedad que me partió: «Señor, ¿puedo volver mañana?». Me quebré por dentro. No pedía dinero, no pedía juguetes, solo pedía volver, sentirse bienvenido, tener un lugar. Lo miré directo a los ojos y le respondí: «Ya no vas a tener que pedir comida, Kael. Yo voy a ayudarte». Él abrió los ojos como si no pudiera creerlo. ¿En serio? Muy en serio. Emiliano me abrazó por la espalda. Me dijo al oído: «Gracias, papá». Y ahí me derrumbé del todo, porque ese gracias no era solo por la comida, era porque había escuchado, había visto. Esa noche, mientras los niños dormían en la habitación de la posada, me senté en la terraza con el cielo estrellado sobre mí. No había ruido, solo el mar, el viento y mis pensamientos. Abrí el bloc de notas del celular y escribí una frase que jamás olvidaré. Si mi hijo tuvo el valor de compartir su plato con un niño hambriento, yo debo tener el valor de compartir mi vida con los que no tienen nada. Y con esa frase en el alma tomé la decisión. Al día siguiente quería saber más. ¿Quién era Kael? ¿Dónde vivía? ¿Quién era su madre? Porque si Emiliano lo había visto como un hermano, yo podía aprender a verlo como un hijo. La mañana siguiente, me desperté antes de que saliera el sol. Había dormido poco, pero sentía el alma distinta. Era como si algo dentro de mí se hubiera desbloqueado. No quería volver a casa con solo recuerdos bonitos de la playa. Quería regresar con propósito, con una transformación real. Bajé en silencio mientras todos dormían en la posada. Afuera, el aire todavía estaba fresco y la arena suave bajo mis zapatos. Decidí caminar hasta el restaurante donde habíamos almorzado el día anterior. El cielo apenas comenzaba a teñirse de naranja y el sonido del mar era lo único que rompía el silencio de la madrugada. El restaurante estaba vacío, pero afuera, junto a unos trastes grandes, vi a una señora lavando ollas. Era la cocinera. Su cabello estaba recogido, tenía la espalda ligeramente encorvada por los años y sus manos se movían con fuerza y experiencia. Me acerqué despacio. «Buenos días, señora. ¿Usted trabaja aquí desde hace mucho?» «Más de 20 años, joven», me respondió con una sonrisa.
¿Vio ayer lo que pasó con mi hijo y el niño, Kael? Sí, lo vi todo. Nos sentamos en unas sillas plásticas viejas frente al mar. Ella se secó las manos en su delantal y me miró con esos ojos que parecían saberlo todo. Ayer fue uno de los días más duros de mi vida, le dije con la voz quebrada, y al mismo tiempo, uno de los más importantes. Ella no dijo nada de inmediato, solo me miró con calma. Luego habló con una tranquilidad que me heló el alma. Usted no es el primer hombre bueno que olvida que lo es. Guardamos silencio unos segundos, y luego me soltó una frase que hasta el día de hoy llevo grabada. A veces es el pequeño quien le enseña al grande a ser gente. No pude responder. Me quedé ahí, mirando el mar, con los ojos húmedos. Su hijo tiene un corazón hermoso, continuó. No deje que el mundo se lo endurezca, ni el de él, ni el suyo. La brisa marina nos envolvía, como si la naturaleza misma quisiera quedarse en silencio para escucharla. Yo veo muchos niños aquí, dijo. Unos que dan miedo, otros que solo quieren una mirada. A veces no quieren dinero, solo quieren saber que existen para alguien. Me puse de pie, aún tocado por sus palabras. Saqué mi cartera, quise ofrecerle un billete como agradecimiento. Ella lo rechazó enseguida. Dios no me mandó aquí para que me pagaran, me mandó para dar mensajes. Y ayer, joven, Dios le mandó uno muy claro a usted. Me quedé sin palabras. Volví a la posada en silencio, como quien regresa de una misa, y decidí que no podía dejar las cosas así. Ya no. Esa no era una historia que debía quedarse en la playa. Tenía que seguir. Tenía que dar el siguiente paso. Entonces busqué a Emiliano, que acababa de despertarse, y le pregunté, ¿sabes dónde vive Kael? Él asintió sin dudar. Sí, papá me lo dijo. Vive por el cerro, en una casita de lámina azul. Y con esa dirección partimos. Sin saberlo, estábamos yendo directo al corazón de una historia que nos iba a cambiar para siempre. El sol ya estaba alto cuando salimos de la posada. El calor pegaba fuerte, ese calor que se siente en la piel, pero también en los pensamientos. Yo solo tenía una cosa en la cabeza. Kael. No era por compasión, no era por culpa, era justicia. Sentía que Dios me había puesto algo en las manos, y no podía ignorarlo. Emiliano iba a mi lado, tranquilo, como si supiera que ese camino era importante. Me guiaba con seguridad entre las calles de arena, los caminos de tierra, los techos, de lámina y cables colgando como telarañas sobre nuestras cabezas. Es por aquí, papá, justo donde está ese árbol que parece chueco. Nos detuvimos frente a una casita improvisada, hecha de láminas, madera rota y lonas sujetadas con piedras. Tenía una lona azul que ondeaba con el viento, y en el vino suelo, solo tierra seca y trapos extendidos al sol. Afuera había un balde con ropa mojada, una olla grande vacía y un par de chanclas rotas. «Saracel», gritó Emiliano con alegría. Una mujer joven salió de la casa, pelo amarrado con una liga vieja, ropa manchada y un bebé dormido en brazos. Cuando me vio, su expresión cambió de inmediato. Desconfianza, defensa, orgullo, herido. «Buenos días, ¿usted es la mamá de Kael?» «Sí, ¿quién pregunta?» «Soy el papá del niño que comió con él ayer. No venimos por problemas, venimos a hablar». Ella se quedó callada unos segundos. Miró alrededor como quien mide los riesgos. Entonces gritó, «Kael, ven, mi amor». Kael apareció detrás de la lona. Cargaba un bote con latas vacías. Cuando me vio, bajó la mirada, apretó el balde contra el pecho y dijo, «Señor, no robé nada, se lo juro». Ese momento me atravesó el alma. Me agaché, lo miré a los ojos y le dije, «Kael, tú no hiciste nada malo. El que se equivocó fui yo, y estoy aquí porque quiero conocerlos, quiero ayudarlos». La mujer se sorprendió, bajó un poco la guardia. «¿Ayudarnos? ¿Con qué? Aquí nadie da nada sin pedir algo a cambio». «No vengo a dar caridad, vengo a ofrecer una oportunidad.
porque tu hijo tiene un corazón tan grande que me recordó el mío cuando era niño. Ella suspiró. Nos invitó a entrar, y lo que vi dentro me marcó para siempre. Piso de tierra, 2 colchones, delgados en el suelo, 7 niños, uno con tos, otro con la nariz chorreando, una niña dormida con el rostro sucio y un peluche roto entre los brazos, una olla vacía, unos frascos con arroz y frijol a la mitad, una cubeta con agua, y eso era todo. Pero lo que más me golpeó fue el silencio. Ese silencio de la necesidad, de la resignación. Me llamo Jessica, dijo finalmente. Tengo 28 años. Fui mamá a los 14. Me corrieron de mi casa y desde entonces sobrevivo. Yo escuchaba en silencio, con el alma hecha pedazos. Emiliano se aferraba a mi mano como si quisiera que viera hasta el último rincón. Vendo dulces en la playa. A veces me los decomisan. Kael me ayuda. No nos gusta pedir dinero. Solo comida cuando ya no hay otra opción. Jessica, ¿puedo ser claro contigo? Diga, voy a rentarles una casa, con piso, con agua, con puertas de verdad. Voy a inscribir a tus hijos a la escuela. A ti te voy a pagar un curso. Y si te interesa, ya puedo ofrecerte trabajo en una de mis empresas. No es limosna. Es una puerta que quiero abrir para ustedes. Ella se quedó muda. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Usted está hablando en serio? Más que nunca. Jessica rompió en llanto. Kael se abrazó a ella. Y yo solo pude mirar a Emiliano y sentir un orgullo que no cabía en el pecho, porque el verdadero milagro no era lo que yo estaba dando, era lo que estábamos empezando. Lo primero que hice fue llamar a mi abogado y pedirle que, ese mismo día, buscara una casa sencilla pero digna, cerca de donde vivían. Un lugar con paredes firmes, puertas reales, agua corriente y seguridad. No lujo, solo dignidad. Mientras tanto, le pedí a Sofía que fuera al supermercado y comprara todo lo necesario: comida, ropa, cobijas, colchones. Ella no solo lo hizo, se entregó por completo. Parecía que había estado esperando esa oportunidad desde siempre. Y Emiliano, bueno, él no dejaba de sonreír. Era una sonrisa pura, orgullosa, como si supiera que su pequeño gesto había movido montañas. En menos de 2 días, la casa estaba lista. Era pequeña, sí, pero tenía 2 habitaciones, un baño limpio con regadera, cocina con estufa, una salita modesta, pero luminosa. En el patio pusimos una hamaca, una lavadora usada pero funcional, y sobre todo, una puerta con cerradura. Una puerta que decía: aquí ya no se sobrevive, aquí se vive. Cuando Jessica la vio, no gritó, no saltó, no se desmayó, solo lloró en silencio. Y ese silencio para mí fue más poderoso que cualquier palabra. Esto es demasiado. Yo no sé cómo agradecerle. No tienes que agradecer, solo prométeme que lo vas a aprovechar. Lo juro por mis hijos, lo juro. Kael corrió por la casa como si estuviera en Disneylandia. Al entrar al baño exclamó: «Mamá, mira, el agua sale desde arriba como una cascada». No pude evitar reír. Emiliano también rió, y sin pensarlo tomó la mano de Kael y le dijo: «Ahora sí podemos jugar todos los días, ¿verdad?». Los dos salieron corriendo al patio, donde empezaron a construir una fortaleza con ramas secas y cartón. Y ahí, observándolos, me di cuenta de que estábamos construyendo algo mucho más grande. Inscribí a todos los niños en la escuela del barrio. Contraté a una maestra voluntaria para acompañarlos en su adaptación. Matriculé a Jessica en un curso de alfabetización. Ella dudaba al principio, le daba vergüenza, pero bastó con que la maestra le dijera. Todos empezamos, desde algún lugar, y floreció. Con el tiempo descubrí que Jessica tenía un talento natural para la organización. Era puntual, meticulosa, honesta, así que le ofrecí un puesto en una de mis empresas. Temblaba de nervios el primer día, pero la miré a los ojos y le dije:
No tienes que ser perfecta, solo tienes que seguir intentándolo. Hoy, nadie lo cree cuando les cuento que aprendió a leer a los 29 años. Ahora es una pieza clave en mi equipo, y Kael y Emiliano se volvieron inseparables. Compartían tareas, videojuegos, dibujos. Un día los encontré bajo la escalera con una caja llena de juguetes que Emiliano había decidido donar. ¿Los vas a dar todos a Kael? Sí, papá, porque él nunca tuvo nada. Y aún así, me dio su amistad sin pedir nada. Lo abracé, porque entendí que, por más que yo estuviera ayudando a esa familia, el que estaba cambiando era yo. Yo pensaba que estaba educando a Emiliano para que fuera un buen hombre, pero, en realidad, él me estaba enseñando a ser un mejor padre. Y cada vez que veía a Kael haciendo su tarea, y cada vez que veía a Jessica salir del trabajo con su bolso sencillo pero llena de orgullo, yo sentía que estaba honrando a mi madre, porque todo lo que había prometido de niño, por fin lo estaba cumpliendo. El tiempo pasó, y pasó rápido. Parpadeé, y ese niño flaco que un día comió debajo de mi mesa se convirtió en un joven fuerte, disciplinado, lleno de sueños y de gratitud. Kael creció junto a Emiliano. Eran más que amigos, eran hermanos del alma. Compartieron juegos, tareas, secretos, risas y hasta lágrimas. Cuando uno sacaba mala nota, el otro lo ayudaba. Si uno se metía en líos, el otro lo defendía. Y yo observaba todo eso con un respeto que me llenaba el corazón. Jessica, por su parte, floreció. Se convirtió en una mujer segura, respetada, una líder natural. Pasó de estar en un rincón de la ciudad a estar sentada en juntas importantes, tomando decisiones con sabiduría. Cada vez que la veía entrar a la oficina con su cuaderno en mano, me venía la imagen de mi madre, y me emocionaba. Pero el momento más inolvidable aún estaba por llegar. Un día recibí una invitación. Era un sobre sencillo, pero dentro había un papel que decía: para el hombre que creyó en mí, cuando yo aún no sabía cómo hacerlo. Era la graduación de Kael, médico. No pude contener las lágrimas al leerlo. La ceremonia fue en Mindos, una universidad pública, modesta, pero llena de brillo en los ojos de los graduados. Cuando lo vi salir con su bata blanca y su nombre bordado en el pecho, sentí que el mundo se detenía. Y entonces vino el discurso. Kael se paró frente al micrófono, respiró hondo, miró al público y dijo: este título no es solo mío, es de mi madre que nunca se rindió, es de mi hermano Emiliano, que me enseñó a sonreír, y es del hombre que me dio un plato de comida, pero sobre todo, me dio un futuro. Se hizo un silencio, y él concluyó: un solo gesto puede cambiar una vida. A mí me la cambió. Yo no pude más. Lloré sin vergüenza. Sofía me apretaba la mano, con los ojos llenos de emoción. Emiliano, ya adolescente, me abrazó por los hombros y susurró: ¿ves, papá? Te dije que a Jesús le iba a gustar lo que hicimos. Ese momento fue más que una graduación. Fue una redención. Después del evento, Kael me buscó entre la gente. Me abrazó con fuerza y me dijo: gracias por no mirar hacia otro lado. Y yo le respondí con la voz entrecortada: no, hijo, gracias a ti por enseñarme a ver. Ahí, abrazados en medio del bullicio, entendí algo que llevo grabado hasta hoy. No importa cuántas empresas tengas, ni cuántos ceros haya en tu cuenta. Lo que realmente vale es a cuántas almas tocaste con lo que hiciste. Y pensar que todo empezó con un gesto simple, un plato de comida, debajo de una mesa. Después de la graduación de Kael, pensé que esa era la última página de nuestra historia. Pero no, era apenas el comienzo de algo mucho más grande. Unas semanas después, Emiliano se me acercó una tarde cualquiera mientras yo leía en la terraza. Se sentó frente a mí con la seguridad de quien lleva un fuego encendido en el pecho. Papá, Kael y yo queremos abrir una ONG. Levanté
La vista sorprendido, pero vi en sus ojos la misma pasión que yo había tenido de joven, cuando juré nunca permitir que mi madre volviera a pasar hambre. Le pedí que me contara más, y lo hizo. Tenían un plan, una estructura, una misión clara: ayudar a niños como Kael. Queremos darles lo que él tuvo: una oportunidad, un techo, una mano, una mirada. El nombre fue idea de Kael. Debajo de la mesa, porque ahí empezó todo, ahí donde se dio el primer gesto, donde un niño compartió lo poco que tenía con otro que no tenía nada. Cuando escuché ese nombre, me quebré por dentro. Los abracé. Van a tener todo mi apoyo, pero esto es de ustedes. Alquilamos una casa modesta, la transformaron en un refugio colorido, pintaron murales, montaron una biblioteca pequeña, un espacio de juegos, una cocina comunitaria, reclutaron voluntarios, contactaron maestros, gestionaron donaciones, y en poco tiempo, debajo de la mesa se convirtió en un faro de esperanza para decenas de niños y madres solteras. Jessica fue clave. Tomó el mando como coordinadora general, organizada, firme, humana. Nadie conocía mejor que ella las necesidades de las familias vulnerables, y nadie podía hablar con tanta autoridad sobre lo que significa renacer desde el polvo. Y entonces reapareció alguien muy especial, doña Neusa, sí, la cocinera del restaurante. La invitaron como madrina de MIMEMSIM, la ONG, y aceptó con lágrimas en los ojos. Hoy no solo dirige la cocina comunitaria, sino que también da charlas, abraza, aconseja y repite su frase como si fuera una oración sagrada. A veces es el pequeño quien le enseña al grande a ser gente. Con el tiempo, la ONG se volvió conocida. Medios locales hicieron reportajes. Personas comenzaron a donar. Voluntarios llegaron desde otras ciudades. Niños fueron rescatados del abandono. Madres encontraron trabajo. Vidas rotas empezaron a sanar. Y yo solo observaba todo con un orgullo que no me cabía en el pecho. Porque lo que un día fue un gesto escondido bajo una mesa, hoy era un bosque de amor que seguía creciendo. Y lo mejor de todo, ya no se trataba de mí. Se trataba de ellos y de todos los que venían detrás. Hoy, cuando miro hacia atrás, solo puedo pensar en una cosa. ¿Y si no hubiera mirado debajo de esa mesa? ¿Y si hubiera seguido con la cabeza agachada, fingiendo que no era mi problema? ¿Y si hubiera insistido en que no se puede ayudar a todos? ¿Y si me hubiera dejado llevar por la frialdad del mundo y no por la ternura de mi hijo? Porque la verdad es que estuve a punto de perder la mayor lección de mi vida, por culpa del estrés, del cansancio, del ego, de la prisa con la que a veces vivimos cuando nos creemos demasiado ocupados para sentir. Pero Dios fue bueno conmigo. Me permitió ver, me permitió escuchar, y quien me enseñó a hacerlo fue mi hijo. Emiliano, con apenas 8 años, me mostró lo que es la compasión, lo que es actuar cuando nadie mira, lo que es dar sin pedir nada a cambio. Me enseñó que no hay que tener millones para ser rico, solo hay que tener un corazón dispuesto. Kael, por su parte, me mostró que una mirada puede cambiar un destino, que cuando ves de verdad a alguien, lo ves con el alma. Algo en ti también se transforma. Hoy, Kael es médico. Emiliano está por graduarse de psicólogo. Los dos siguen siendo hermanos de la vida. La ONG Debajo de la Mesa ya ha ayudado a más de 500 niños. Jessica da conferencias sobre superación. Y doña Neusa sigue en su cocina, sirviendo comida y sabiduría. Y yo sigo aprendiendo, porque a veces el hombre exitoso que todos aplauden necesita detenerse y escuchar al niño con hambre que todos ignoran. Si pudiera dejarte solo un consejo sería este: nunca ignores a un niño hambriento, ni de comida, ni de amor, ni de atención, porque muchos no están pidiendo dinero, están pidiendo que los veas. Y cuando los ves, cuando de verdad los ves, algo dentro de ti cambia para siempre.
Emiliano me enseñó eso. Kael me enseñó eso. Y yo entendí que ser padre no es solo proteger, es dejarse enseñar, es mirar con los ojos del alma, es actuar cuando Dios te toca el corazón. Porque al final no se trata de cuántas casas compraste, ni de cuántos ceros tiene tu cuenta. Se trata de a cuántas vidas tocaste con lo que tenías entre las manos. Y pensar que todo eso comenzó con un plato de comida debajo de una mesa.